Damos nuestra agenda en tiempo real y como siempre nos gusta ir al fondo de la noticia. Y para eso nos acompaña, como ya es costumbre, el lunes, miércoles y viernes, nuestro querido Alonso Moleiro, un periodista de la casa, agudo escritor. Un placer siempre recibirte, Alonso. Bienvenido. Gracias, Albani, un abrazo, gracias por estar en tu espacio, un cariño a toda la audiencia. Vamos a comentar rapidito las noticias del día. Entre las cosas súper importantes que han sucedido entre ayer y hoy, fueron liberados los policías metropolitanos, probablemente los presos políticos más antiguos de la Venezuela contemporánea, 23 años privados de libertad por los hechos, 24 casi por los hechos del 11 de abril del 2002, casi que fueron los únicos responsables. Bueno, no sabemos si son responsables, pero quiero decir, los únicos que terminaron pagando una situación increíblemente Así es. polémica, desbordada, que ha generado, pues, bueno, que fue como el acta de bautismo de la polarización política en Venezuela. Muchísimo tiempo se estuvo pidiendo por la libertad de estas personas, castigo desproporcionado. Hay que ver lo que es estar 23 años preso. 23 años de vida. Yo pensando aquí, hoy en la tarde perdidos. pensaba, bueno, la dictadura de Gómez duró 27, seguramente ahí hubo varias personas, presos, activistas que tuvieron muchísimo tiempo, más de 20 años, pero después de eso cuesta ubicarlos, porque bueno, en democracia hubo presos políticos, pero quedaron todos, sobre todo ya en los años 70, la mayoría estaba indultado, es decir, sobreseídos, y con Pérez Jiménez esa dictadura duró 8 o 10 años. Entonces, un preso de 23 años, bueno, creo que es un récord contemporáneo, pues posgomecista, el de los policías metropolitanos, una cosa extremadamente cruel. Tenían 30 años de castigo, y digamos. más bien, exacto. Salieron antes, ¿no? Salieron antes por la situación política y aquí nos queda claro cómo los presos políticos pueden ser en determinado momento de presión una buena palanca para descomprimir el panorama político. Ayer en la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez habló de la liberación de 300 presos políticos adicionales. Estas no son cosas que el gobierno haga por gusto, vamos a recordar, pero es que la situación de los presos políticos, el estado de las cárceles, el seguimiento a la situación de cada preso, la custodia de los presos, todo eso está en un estado de anarquía muy grande y bueno, hemos visto, se han sucedido un montón de situaciones terribles, la última, la de Carmen Teresa Navas, antes Víctor Hugo Quero. Hay varios presos políticos que acaban de salir que están en una situación delicada por cómo vivieron el tema carcelario. Entonces, bueno, fíjate que entonces uno en la Fiscalía, la red de BOE, abre un canal de comunicación con Amnistía Internacional, que es una noticia también ella misma bastante insólita que uno ve por acá, porque bueno, yo jamás esperé verla, me parece muy bien que suceda. Es decir, Amnistía Internacional es una ONG global que hace un seguimiento muy exigente al tema de los derechos humanos, una manera quizás de calmar la presión y de buscar dar una muestra ahí de buena voluntad, pero bueno, la verdad es que el tema da, es decir, se le fue de las manos al gobierno y aquí tenemos que anotar una última cosa sobre este tema de los derechos humanos, que es que se hablaba de que en Venezuela había 900 presos políticos y terminó sucediendo pues que después del 3 de enero aparecieron más, había un montón de casos de personas presas por motivos políticos que no querían, bueno, dar a conocer su caso, buscando ver cómo calmaban las cosas con las autoridades, no fueron a denunciar su situación y todas empezaron a aparecer después del 3. Así es. Y todavía estamos como unos... Justicia, Encuentro y Perdón de Marta Tineo dice que son 654 presos. Sí, y por otra parte también dice que son 500, con más de 500 presos políticos, Alonso, que aún registran los comités humanitarios. Esa es la información que oficialmente tenemos. Y en medio del actual clima, bajo la conducción del Ejecutivo, ¿cuál crees tú que sea el siguiente paso? Bueno, seguramente vendrán más liberaciones. Es una manera de producir tranquilidad, de generar felicidad en las familias afectadas y algunas medidas adicionales. Esta de la Fiscalía me parece una típica operación política de control de daños. Ofrecer ahí alguna muestra de magnanimidad. Seguramente hay resistencias dentro del gobierno. Eso es una cosa que uno más o menos puede recoger con cierta facilidad. Las resistencias que hay en zonas del PSUV a hacer este tipo de cosas. Pero es que temas como el de Carmen Teresa Navas no tienen explicación posible. No, y se habla de la señora Carmen Teresa Navas, pero madres de otros presos por lo menos 5 o 6 madres han muerto sí, de presos señor, políticos. Entonces, por la misma situación de angustia, el estrés que acaba con es terrible. Entonces, bueno, y todo esto es una circunstancia que, bueno, la verdad es que en un contexto de pacto republicano clásico quizás no hubiera ocurrido, pues, pero bueno.
Bueno, familiares de privados de libertad por motivos políticos, activistas de derechos humanos y civiles realizaron hoy una marcha silenciosa, Alonso. Lo hicieron desde Plaza Venezuela con el objetivo de consignar un documento de protesta ante la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario ubicada en El Rosal. Y bueno, al alcanzar la zona fronteriza entre los municipios Libertador y Chacao, comisiones de los cuerpos de seguridad del Estado intentaron impedir la continuidad y el avance de esta marcha. Y ante la restricción oficial, el representante de la organización CLIP B, Diego Casanova, conversó con los funcionarios y ratificó la determinación de los familiares de mantener el itinerario previsto, por lo que desviaron el flujo de la marcha a través del Boulevard de Sabana Grande para continuar posteriormente el trayecto hacia el punto de destino allí en la zona del Rosal. La gente sigue manifestándose, claramente pues no se está de acuerdo con que se había una amnistía y se había dicho que se iban a soltar a todos los presos políticos que todavía pues sigan personas bajo las rejas. Sí, bueno, y la concreción, el cierre del ciclo político de la ley de amnistía que anunció el gobierno de Delcy Rodríguez hace poco fue un hasta aquí. Sí. Bueno, soltamos a estos, los otros se quedan. Bueno, ahora Rodríguez está anunciando, Jorge, que van a soltar 300 más. Sí, seguimos señor. esperando por ellos, pero bueno, vamos a entrar a los temas internacionales, ¿verdad? Me parece muy bien porque siempre se nos va el tiempo muy rápido Sí. y hay mucho que comentar. Y bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a los cubanos de a pie en la isla a construir una nueva Cuba, propuesta por el presidente Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovación o una renovada relación más bien con Washington. Lo que está pasando en Cuba Sí. es catastrófico, pero al mismo tiempo es interesante. En primer lugar, la batalla perdida que tiene en materia de percepciones la revolución cubana, que seguía conservando simpatías en el mundo de la izquierda, en parte de la opinión pública, incluso el campo democrático global. La verdad es que la revolución cubana es un anacronismo difícil de defender y el estado de disfunción que tiene pues es una ecuación similar a la nuestra. Bueno, las sanciones o el cerco económico no han ayudado mucho o han complicado las cosas, pero ellos mismos, que además tuvieron en la época de la Unión Soviética pues generosísimas subsidios para iniciar procesos industriales que nunca pudieron concretar, tal como ocurrió en Venezuela, pues bueno, el socialismo o cualquier planteamiento económico que rompa con la economía de mercado termina produciendo, bueno, situaciones como esta. Hay mucho descontento en Cuba, aunque claramente el régimen cubano mantiene como una especie de diseño de poder hasta ahora lucido como inexpugnable. Entonces, bueno, Marco Rubio, de origen cubano, hace estos llamados que parece que fueran como previos a una decisión militar. Correcto. Una decisión militar es una cosa muy peligrosa. Pero bueno, lo que sí estamos viendo acá es que es como... Así, la caída del régimen cubano sería como la caída del muro de Berlín, del comunismo latinoamericano, pues de la especie de la ciudad del Vaticano, de la extrema izquierda del hemisferio occidental. Además, una cosa que fue para allá fue un poco como a bautizarse muchísima gente, incluso en los Estados Unidos y de Europa, a retratarse con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso tuvo un momento en la política del siglo XX. Pero bueno, ahora fíjate que está una de las acusaciones, que es como uno de los instrumentos de acoso del gobierno de los Estados Unidos, es formularle a Raúl Castro estas acusaciones por la decisión militar tomada en el caso de Hermanos al Rescate, que fue, Hermanos al Rescate fue un grupo de cubanos en el exilio, estaba organizando, hacía vuelos cercanos a las costas de La Habana, lanzando volantes, planteándole a la población, bueno, abre tus puertas a la libertad, rompe con ese régimen, tal y tal, abajo la dictadura, y bueno, lo hicieron varias veces y en un momento Fidel Castro, porque los volantes estaban llegando a La Habana, que es una ciudad portuaria muy cerca de la costa de Miami, y Fidel Castro ordenó disparar. Sí, señor. Como a la tercera o cuarta vez que lo hicieron y bueno, murieron varios pilotos. Fue un episodio, bueno, que produjo muchísimo estupor, mucha indignación en la comunidad cubana. Lo que está haciendo aquí el gobierno, Marco Rubio, que además es de origen cubano, el alto gobierno de Estados Unidos, es plantear entonces ahora una especie de causa judicial por esa situación que plantea, bueno, decisiones militares sobre la vida de personas. Pues. Claro, y el caso requiere la autorización de un gran jurado para poder avanzar y en eso están, ¿no? Pero, digamos, es el tipo de excusas políticas que produce desenlaces parecidos al del 3 de enero. Tú te buscas un argumento. Claro.
y entonces empiezas a adelantar con eso y, bueno, también ha ocurrido que no sucede, pero podría suceder que en una de esas, estando el gobierno cubano tan débil, de pronto Estados Unidos termine cometiendo una, entre comillas, locura, ¿no? Sí, Sí. es posible y bueno, habría que ver qué espera el pueblo cubano Sí, que bueno, ocurra porque esa es también, la ¿no? otra, ¿no? Ajá. Durante mucho tiempo el régimen no tuvo acompañantes, pero en realidad Ujú. pues el descontento está generalizado. Pero por Sí, sí, supuesto, sí, o sí, sea, sí. imagínate, no hay luz, no hay agua, No hay no nada, hay sí, nada, sí. no hay nada, no hay comida, no hay nada. Bueno, y está el tema de Pedro Sánchez y Zapatero. Sí, las acusaciones a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias están tomando vuelo en España. Aquel que siga cuentas de la prensa española en las redes sociales puede verlo con mucha facilidad, un Sí. despliegue muy grande. Ujú. Parecen acumularse en contra de él un montón de indicios. Están investigando a sus hijas. A mí me sorprende la dureza del procedimiento. Bueno, uno se sorprende, yo no sé por qué me sorprendo, pero uno se sorprende parte porque por la investidura del señor. Claro, Pero porque bueno, expresidente. están buscando a las hijas Ujú. tienen empresas que han Sí. crecido mucho, les está yendo muy bien y bueno, Ujú. las respuestas no han sido muy contundentes. Hoy hubo un debate en el Congreso de los Diputados de España muy apasionado y muy duro. Ahí se dieron Núñez, Feijóo y Pedro Sánchez, que por cierto ya colecciona unos cuantos casos de corrupción Sí. muy cercanos Sí, señor. Eso está en a su entorno. investigación y Sí, por supuesto la prensa en España prendida, sí señor. hay que decirlo. Bueno, elecciones en Colombia, los anuncios de tregua o cese al fuego por parte de grupos guerrilleros, Alonso, a El pocos ELN, días sí. de unas elecciones presidenciales en Colombia. ¿A quién beneficia, Alonso, este gesto en la recta final de la campaña? ¿Suele el electorado colombiano ver esto como una señal de alivio o por el contrario, como una intromisión velada del grupo armado en el tablero No, político? yo creo que es una pequeña señal de alivio. Las guerrillas están operando de forma crónica en Colombia hace muchísimo tiempo. Antes dominaban muchas más zonas del país. Ujú. El gobierno de Petro ha tenido unos cuantos desencuentros con el ELN. Entre la izquierda colombiana en estos temas hay una ruptura clara. Pero bueno, estas son organizaciones que un poco que viven de eso, pues, viven de ser guerrilleros, Sí. como muchos grupos armados que existieron en África, Ujú. eso que se llaman los señores de la guerra, pues gente que vive del negocio de estar metido en una guerra. El Ujú. loco este que anda en Haití, el que llaman barbecue, es un señor de la guerra clásico, puede decir, pero claro, de manera, es decir, sin temas ideológicos de argumento, ¿no? Pero acá, bueno, es una medida que va a ser breve, es una especie de llama la atención, ¿no? Bueno, dejaremos de disparar entonces estos días para que la gente vote y cuando se acaben las elecciones seguiremos disparando. Es un poco la situación, Sí. pero bueno, la verdad es que lo que tiene que pasar en Colombia es cerca de eso. Sí, ¿Verdad? Eso, señor. Sí, sí. señor. Bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo todo esto impacta también en nuestro país. Alonso, lo tendremos el próximo viernes y por el momento, pues vamos a la pausa. Gracias, Alonso. Un El abrazo, viernes Alvar, y nos escuchamos entonces el viernes. así será. A la pausa y regresamos con más de Agenda Éxitos. A continuación. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.